el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Cum audicet Johannes in vinculis opera Christi, mitens duos de discipulis suis aetilli. Tues cui venturus es, annalium spectamus. Queridos hijos en Cristo, celebramos hoy 6 de diciembre la segunda doménica de Adviento y la conmemoración de San Nicolás de Bari. San Nicolás, llamado en Occidente como San Nicolás de Bari, por la ciudad donde reposan sus restos, y conocido en Oriente como San Nicolás de Mira, por la diócesis en la que desempeñó su cargo durante su vida, era natural de Patara, ciudad próxima a Mira, en Asia Menor, en la actual Turquía. Miembro de una familia adinerada y acaudalada del Imperio Romano, nació a finales del siglo III y murió a mediados del siglo IV. Tras quedarse huérfano y morir sus padres, heredó una gran fortuna. Nos cuentan los hagiógrafos que precisamente dedicó esa fortuna heredada de su familia para hacer obras de caridad. Fue San Nicolás y es uno de los santos taumaturgos más conocidos en la Iglesia Católica. Hay múltiples milagros que se le atribuyen, fruto, entre otras cosas, de su gran caridad. Uno de los más populares es precisamente aquel en el que nos cuenta que siendo San Nicolás aún joven, al enterarse de que un hidalgo de su ciudad de Patara, caído en desgracia y arruinado, había obligado o forzado a sus hijas a prostituirse para poder así conseguir sustento, siendo estas 3 hijas bellas, hermosas y honestas. Cuando llegó a oídos de San Nicolás, evitando que las hijas llegaran a cumplir la voluntad del padre, San Nicolás lanzó por la ventana durante 3 noches sendos zapatos llenos de monedas de oro, para así por evitar que las hijas tuvieran que mancillar su honor y su virtud. Otra versión de este mismo hecho nos cuenta que deslizó unas monedas de oro a través de la chimenea, cayendo éstas milagrosamente en unas medias que las hijas tenían colgadas para que se secaran. Otro de los milagros que nos cuentan sobre San Nicolás es la resurrección de 3 niños, 3 niños que cayeron de un árbol y murieron, o 3 niños incluso que fueron sacrificados por la avaricia y desmesurada de un hostelero, que mató a aquellas criaturas para darle de comer a sus invitados. Sin embargo, San Nicolás resucitó a aquellas criaturas. Por eso, entre otras cosas, es San Nicolás patrón precisamente de los niños. Hay muchos otros milagros más, en el que nos cuenta que se aparecía a navegantes que le invocaban y calmaba las tempestades y les salvaba de los naufragios. Pero hay un hecho que mucha gente olvida, y es que San Nicolás, a pesar de estar imbuido en la caridad de Dios y aplicar esa caridad a todos aquellos que le rodeaban, habiendo sido como fue además confesor de la fe durante las últimas persecuciones del Imperio Romano, y teniendo un gran tacto, un gran amor y una gran mansedumbre y dulzura a la hora de intentar convertir a paganos o herejes hacia la verdad y hacia Cristo, no obstante, estaba imbuido también de un gran celo por la ira por la gloria y justicia y por la honra de Dios.
Fue San Nicolás, uno de los miembros del Concilio de Nicea, en el que se condenó precisamente la doctrina del hereje arriano. Cuentan que cuando San Nicolás se encontró con Arrio, el obispo hereje, abofeteó al mismo por haber tergiversado y prostituido la doctrina de Cristo. San Nicolás, precisamente desde los primeros siglos, tuvo una gran devoción en toda la cristiandad, incluso en los reinos de España. Quizás el hecho de que Bari, que era una ciudad que se encontraba en el reino de Nápoles, y durante la época de oro del Imperio Español, perteneció a los reinos de las Españas, hizo que en España y en todos sus territorios prendiera también la devoción a este santo con gran rapidez. En la época de Felipe II, en la corte, se celebraba el 6 de diciembre la famosa fiesta del zapato. Y a día de hoy, en los Países Bajos, en lo que otrora fuera las provincias del Imperio Español, precisamente se celebra la fiesta de San Nicolás como el santo que entrega los regalos a los niños. Sinterklaas, la fiesta de Sinterklaas. Y creen aún los niños hoy en día en Holanda que San Nicolás viene precisamente desde Madrid, desde España, y celebran la venida de Sinterklaas a través de un barco con bandera española. Es, por lo tanto, San Nicolás el origen de lo que hoy algunos consideran Papá Noel. Roguemos, pues, a este gran santo, para que nos conceda ser mansos y humildes como palomas, para que amemos a Dios y a nuestro prójimo, y seamos caritativos y dadivosos con ellos, pero a la vez nos sintamos imbuidos por el celo de la honra y gloria de Dios. Y si hace falta, sintamos en nuestras carnes la justa ira divina cuando alguien ultraja la honra de Dios y de su Santísima Madre. Celebramos también hoy, 6 de diciembre, la segunda domenica de Adviento. En esta segunda domenica de Adviento, la liturgia nos presenta precisamente el cumplimiento de las profecías en la persona de Cristo nuestro Señor. Y a su vez, nos habla de la redención del género humano por medio de Cristo, justo unos días antes de la celebración de la festividad de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. No olvidemos, y hablaremos de ello más adelante, el día de la Inmaculada, que este dogma está íntimamente ligado a otros dos: el pecado original y la redención del género humano por medio de los méritos de Cristo. Hoy, San Pablo nos dice precisamente en la epístola que Cristo es en quien se cumplen las promesas del Antiguo Testamento y que ha venido a traer el Evangelio no solo para los judíos, sino también para los gentiles. Y nos lo relata de la siguiente manera, al decirnos que Jesucristo fue el dispensador del Evangelio, primero para los judíos circuncisos, demostrando con él la veracidad de Dios y confirmando las promesas hechas a sus padres, mas también los gentiles deben glorificar a Dios por su misericordia, según está escrito:
Por esto yo te alabaré, Señor, entre las naciones, y cantaré a tu nombre. Al principio de la epístola nos decía que todas las cosas que han sido escritas para nuestra enseñanza, y para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Vemos luego en el Evangelio a la figura del Bautista, San Juan Bautista, estando en la cárcel, precisamente poco antes de morir, envía a 2 de sus discípulos a Cristo, diciéndole, id y preguntarle, ¿eres tú el que ha de venir? ¿Tú es qui venturus es, an alium expectamus? ¿O debemos esperar a otro? Y Jesús le responde precisamente con el cumplimiento de las profecías del profeta Isaías. Y a Juan le dice, y contad lo que habéis oído y visto. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Y bienaventurado el que no fuere escandalizado en mí. Beatus es qui non fuerit scandalizatus in me. Pues como nos recuerda hoy San Gregorio en los maitines del oficio divino, trayendo a colación a San Pablo, que nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos e ignominia para los gentiles. Y es que, verdaderamente, es de locos pensar que alguien condenado al mayor de los suplicios pudiera ser el Hijo de Dios. Más bendita locura. Pues Cristo dice, beatos, bienaventurados aquellos que no sean escandalizados en mí. Y efectivamente, aquel pueblo judío que otrora fuera elegido por Dios, se convirtió en un pueblo y una raza pérfida. Pues no contentos con gritar, crucifícale, en aquel Viernes Santo, y de reclamar, caiga su sangre sobre nosotros y nuestra descendencia, haciéndose así malditos de Dios, escandalizados por el sacrificio de Cristo en la cruz, cegados por su soberbia, crearon una nueva religión sin sacrificio, sin templo, la que además eliminaron aquellos libros del Antiguo Testamento y profecías que hacían alusión al Mesías sufriente. Pues ellos esperan solamente a un Mesías político que les salve de todas sus ruinas. Por eso nos dice San Pablo que Cristo es el dispensador del Evangelio y que ha venido a traerlo primero a los judíos circuncisos para que conocieran por el cumplimiento de las profecías que Cristo es el Mesías, y luego también a los gentiles. Nos dice además el introito sacado del profeta Isaías, Populus Sion, ecce Dominus veni et salvandas gentes, pueblo de Sión, mira que el Señor vendrá a salvar a las naciones. No ha venido Cristo, por lo tanto, al salvar solamente a los judíos, sino al género humano, a todas las naciones. Por eso, como nos dice en otro pasaje del Evangelio, y comentamos algún domingo atrás, le fue arrebatado el reino de Dios, nos dice Cristo, a los judíos, para entregárselo
a un pueblo que dé los frutos a su tiempo. El hombre, tras haber caído en el pecado, tras haber pecado Adán y Eva, nuestros primeros padres, no podía hacer absolutamente nada por sí mismo para poder gozar de la gloria de Dios. Por eso fue necesario que Cristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, asumiera nuestra naturaleza humana y poder así redimir a todo el género humano, a todas las naciones, entregando su vida en sacrificio al Padre como recompensa por el pecado de los hombres, de la humanidad entera. No obstante, y como hemos dicho en múltiples ocasiones, el hecho de que Cristo venga para redimir al género humano no quiere decir que el género humano vaya a ser redimido per se. Pues no quiere Dios marionetas sin voluntad que le adoren y se salven sin haber hecho absolutamente nada. Dios, en su infinita bondad, concedió al género humano la libertad de los hijos de Dios, el libre albedrío. Pues quiere Dios que, siendo los hombres seres racionales, le alaben haciendo uso de su libertad y de las potencias superiores del alma, de aquello que le es propio al hombre, de la memoria, inteligencia y voluntad. Quiere Dios que queramos voluntariamente conocerle y adorarle, reverenciarle, servirle, haciendo uso de nuestra memoria y de nuestra inteligencia. Así como la medicina no puede curar al enfermo si éste no se la toma, la redención de Cristo, traída para el género humano, no podrá surtir efecto si cada uno de los individuos no quieren aceptar esa redención. De nada me sirve tener la medicina encima de la mesa si yo, enfermo, no me la tomo cuando debo. De la misma manera, la redención de Cristo no surtirá efecto si nosotros no queremos libre y voluntariamente aceptarla y amar, reverenciar y servir a Dios nuestro Señor. Como hemos visto en el Evangelio, San Juan Bautista manda a sus discípulos diciéndoles, id y preguntadle, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? No quiere decir esto, como algunos puedan pensar, que San Juan Bautista tenía la más mínima duda de si verdaderamente Cristo era el Mesías. Faltaba más. Se conocieron ya antes de nacer. Pues el Bautista saltó de gozo en el vientre de su madre Santa Isabel al oír la voz de la purísima Virgen María. ¿De dónde que la madre de mi Señor venga a mí? Pues el niño saltó de gozo en mi vientre al oír tu voz, le dice Santa Isabel. San Juan Bautista ya reconoció a Cristo en el vientre de su madre. ¿No iba a saber que era él el Mesías? Pues claro que lo sabía. Poco antes de estar en la cárcel, había llegado a afirmar en público, detrás de mí viene aquel a quien no soy digno de desatarle las sandalias. De sobra sabía quién era Cristo
y que era el Mesías. Pero si manda a sus discípulos a que le pregunten a Cristo, es porque quería que sus propios discípulos oyeran de la voz del Cristo mismo que efectivamente Él es el Mesías, y arrancar de alguna forma aquella confesión de Cristo. Id y decidle a Juan lo que acabáis de ver y oír. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan. Y a los pobres se les anuncia el Evangelio, es decir, se están cumpliendo las profecías. Ha llegado ya el momento en el que la segunda persona de la Santísima Trinidad venga a rescatar al género humano. Aquí está el Mesías. Y luego Cristo, nada más marcharse los discípulos de Juan, como nos sigue contando el Evangelio, hace precisamente un elogio del precursor. ¿Qué salisteis?, dice nuestro Señor. ¿Qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña movida del viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre vestido con ropas delicadas? Cierto, los que visten finos vestidos en casas de reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿Un profeta? Ciertamente lo es, y aún más que profeta, dice Cristo, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi ángel ante tu faz, que preparará tu camino ante ti. Si verdaderamente San Juan hubiera tenido alguna duda, Cristo no habría hecho este reconocimiento del Bautista. No tenía, por lo tanto, duda San Juan de si Cristo era el Mesías. Al contrario, desde antes de nacer, ya nos estaba indicando: he ahí el Cordero de Dios. Pidamos pues a San Juan Bautista, primo de Cristo, que seamos fieles a la gracia y podamos siempre reconocerle como el Mesías, para así pues reverenciarle, servirle, adorarle, y por medio de esto, como nos decía San Ignacio en el principio y fundamento, salvar nuestra alma. Hoy, 6 de diciembre, celebran muchos en España el aniversario de la Constitución antiespañola. No tenemos, queridos míos, los católicos de bien y españoles, nada que celebrar fuera parte de la fiesta de San Nicolás y hoy la segunda domenica de Adviento. No tenemos nada que celebrar el 6 de diciembre, pues no es de recibo ni motivo de alegría que una catolicísima nación, como ha sido siempre la nación española, se autoimponga una ley atea e inmoral. Hoy, 6 de diciembre, lo que se debe celebrar, por desgracia, es la consumación de la felonía borbónica. Pues aquel heredero de la victoria sobre el comunismo y el marxismo traicionó su juramento de defender a España y las leyes del reino con el cual accedió a la corona española. Juan Carlos de Borbón y Borbón, heredero no de Reyes, sino de Franco,
del generalísimo Francisco Franco Bahamonde. En 1931, con la proclamación de la Segunda República, su abuelo, de infeliz memoria, Alfonso XIII, por la traición y la cobardía con la que actuó, abandonó España, la corona, el trono, para él y su descendencia, y dejó a España sumida en el más terrible de los caos. Hizo falta que un hombre con sentimiento católico se levantase para poder restaurar el orden, la paz y la justicia. Y ese hombre fue nuestro caudillo de feliz memoria, Francisco Franco Bahamonde. La espada más limpia de Europa, único general invicto de las hordas comunistas y marxistas, el único país de Occidente donde no pudo hacer nada el comunismo durante 40 años, fue precisamente España, gracias a Francisco Franco. A él le reconoció la Iglesia precisamente los privilegios de los reyes de España. Por eso es que entraba en las iglesias bajo palio, no porque fuera Franco, sino porque eso era un privilegio que pertenecía a los reyes españoles. Y por ello se rezaba todos los días en la misa la oración et famulus, oración concedida a las Españas por su santidad San Pío V, reinando aún Felipe II en España, privilegio por medio del cual, como última colecta secreta o poscomunio, se rezaba esta oración en la cual se pedía a Dios y se pide a Dios por el rey, la reina, la familia real, el ejército de España y por esta nación. También concedía el privilegio de rezar y nombrar al rey de las Españas en el canon después de haber nombrado al obispo de cada diócesis, de la diócesis. Por eso se rezaba todos los días por Franco en la misa y se le nombraba en el canon. No en vano nos libró de los comunistas y de la persecución, de la mayor persecución religiosa que haya sufrido la Iglesia en España. Recordad que durante los años de República, de la Segunda República, y lo que fue nuestra última cruzada de liberación, murieron en España 13 obispos y más de 7.000 sacerdotes, sin contar monjas, frailes y católicos, que fueron todos martirizados por el simple hecho de ser fieles a Cristo, solo por llevar una cruz o un rosario, o por salir de misa, o por ser católicos. Fueron terriblemente masacrados y martirizados. Fue precisamente Francisco Franco quien por derecho de conquista gobernó en España durante 40 años, reconociéndose de los privilegios de los reyes de España,
quien nombró como sucesor a Juan Carlos de Borbón, saltándose la línea sucesoria, pues no nombró ni a don Juan, ni a don Jaime, ni a ningún otro, sino que eligió a este. Juan Carlos, para poder acceder al trono, tuvo que jurar defender las leyes del reino y del movimiento. Juramento sine qua non, no habría podido acceder a la corona española. Sin embargo, y desde el primer momento, empezó el felón a hacer aquello que le era propio, traicionando las leyes del reino, del movimiento y su juramento, convirtiéndose así, por lo tanto, en perjuro. Y puesto que aquel juramento era conditio sine qua non para acceder a la corona, perdió, por lo tanto, su legitimidad al trono español. Al firmar esta mal llamada Carta Magna, fruto de logias masónicas, sentenciaba, pues, su felonía de la manera más solemne que podía. Una constitución que es completamente antiespañola y antinatural. Pues quita a Dios de las leyes, no le nombra ni una sola vez, no le reconoce como a Dios, se olvida del derecho natural, deja las puertas abiertas a leyes tan inmorales, perniciosas y destructivas como el divorcio o el aborto, convierte de manera velada a España en un Estado federal por medio de las regiones y autonomías, cuyas consecuencias estamos sufriendo hoy en día con todos los movimientos separatistas, y hunde a España en las más profundas de sus miserias. Convierte al rey, o a la figura del rey, en una figura meramente decorativa, que no sirve absolutamente para nada. Por eso, hoy, 6 de diciembre, cualquier español y católico de bien que se precie no puede celebrar esta constitución antiespañola. Una constitución atea, inmoral y que va en contra de la naturaleza propia de España. No solo tenemos vacante la sede de Pedro, los católicos a nivel universal, sino que los católicos españoles y los españoles tenemos también vacante el trono de España. Pues aunque usurpado por un heredero de ese Borbón sin legitimidad alguna, no son verdaderamente reyes de España. Pues además reinan
en contra de la ley de Dios. En la pía unión de San Pablo Apóstol, por voluntad precisamente de nuestro fundador y obispo Monseñor de Rojas, rezamos todos los días la colecta et famulos en la misa, en la cual nombramos a su majestad don Sisto Enrique de Borbón y Parma, reconocido por muchos como Enrique V de las Españas. Único monarca católico que defiende la tradición, que defiende los derechos de España y de la Iglesia, que defiende los derechos de Dios y que además ha hecho un llamamiento para levantarse contra este gobierno social comunista que desgobierna y arruina a nuestra querida nación. Roguemos, pues, en este día de hoy, a San Nicolás de Bari, y en víspera ya de la Inmaculada Concepción, a Nuestra Señora, patrona de España, para que se apiaden de este su pueblo, y podamos volver a ver a los sagrados corazones de Jesús y de María en el centro de nuestras leyes, de nuestros reinos, de nuestra sociedad. Y hagamos, imbuidos por la santa ira de Dios, hagamos por donde para que todo esto pueda ser posible. De manera activa, defendiendo a Dios y a España, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.